Listo, doctor. Muy bien, pues saludo a todos y a todas ustedes con mucho cariño y admiración, como siempre. Vamos a ver nuestra segunda y última sesión en esta parte del diplomado de Derecho Procesal Electoral. Espero que hayan tenido una buena jornada desde que nos despedimos ayer a este momento, por muy buenas todos. Que pues ya pensamos en los cursos. Bien, se acordarán que estamos viendo en esta parte del curso las competencias que se atribuyen por constitución y por ley a al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en conglomerados, y luego tenemos que ver las que específicamente son de la sala superior, de la sala bien entrecortado y la de sala regional especializada. En la inteligencia que en sala superior ya hemos visto algunas. Por ejemplo, esta de que solamente debe conocer la sala superior las informaciones que se presenten respecto de ¿cómo se llama? De la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esa elección, conoce y resuelve en una instancia el sede superior. Y también el sede superior con impugnaciones primarias hará el cuento el último cómputo de tal elección, y es el caso, la declarará válida y entregará las constancias correspondientes a la persona que haya triunfado en la contienda por la presidencia de la República. Eso es exclusivo de sala superior. Vimos pues así algunas situaciones en las que hay competencias de sala superior, pero ahorita vamos a ver específicamente ya sala superior. ¿Se acuerdan que hay personas que nos están ayudando en este sentido para que consultemos la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la ley general del sistema de medios de impugnación, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el reglamento? Bien, ¿a quién le correspondía, porque lo solicitamos, la consulta de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación? A mí, doctor. A usted. Sí. Muchísimo cariño siempre. Y entonces, encarecidamente, si tiene a la mano la ley, ¿se acuerdan que le dije? Esa ley orgánica hay que tener cuidado, que sea la vigente, porque luego cuando entramos al internet nos ofrece leyes de otras épocas. ¿Y cómo podemos saber? Pues debe estar encabezada, el decreto debe estar encabezado con el nombre del presidente de la República actualmente, el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. Si es esa es la que necesitamos, porque es la última reforma. No me estoy refiriendo a esa reforma que después causó tantísimo problema, tantísima polémica en la opinión general del país, y que ya quedó sin efectos por la decisión de Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que esta ley ya había sido reformada antes, en el año 22, y entonces esa está vigente, contra ella no hubo mayores consecuencias. Entonces, usted me dice que sí, ¿verdad? Que es la Obrador. Entonces, si esa ley la vamos a ver a partir de su artículo 169. Si tiene usted la bondad de leerla, y vamos a ir explicando que usted nos haga favor de leer. Sí, doctor. Me estoy ubicando en el artículo 169. Sí. Ya. Muy bien. Veamos. Sí, ya lo tengo. Artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior tendrá competencia para conocer y resolver en forma definitiva e inatacable las controversias que se susciten por a. Los juicios de inconformidad en única instancia que se presenten en contra de los cómputos distritales de la elección de presidenta o presidente de los Estados Unidos mexicanos en los términos de la ley de la materia.
Una vez resueltos los que se hubieran interpuesto, siempre que dichos juicios no tengan como efecto la nulidad de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de presidenta o presidente electo respecto del candidato o la candidata que hubiese obtenido el mayor número de votos. Las decisiones de la Sala Superior serán comunicadas de inmediato a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos constitucionales correspondientes. Inciso B. Los recursos de reconsideración a que se refiere el párrafo tercero del artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en segunda instancia se presenten en contra de las resoluciones de las salas regionales recaídas a los medios de impugnación previstos en la ley de la materia, en las elecciones federales de diputados y diputadas, senadores y senadoras. Inciso 6. Los recursos de apelación en única instancia que se presenten en contra de actos y resoluciones de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral. D. Los juicios de revisión constitucional electoral en única instancia y en los términos previstos en la ley de la materia por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas que pudiesen ser violatorios de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo, o el resultado final de las elecciones de gobernador o gobernadora y de jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México. E. Los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y la ciudadana en única instancia y en los términos de la ley de la materia que se promuevan por violación al derecho de ser votado o votada en las elecciones de presidente o presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de diputados y diputadas federales y senadores y senadoras por el principio de representación proporcional, de gobernador o gobernadora o de jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México. Los que se promuevan por violación al derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, así como los que se presenten en contra de las determinaciones de los partidos políticos en la selección de sus candidatos o candidatas, en las elecciones antes mencionadas o en la integración de sus órganos nacionales. En los dos últimos casos, la Sala Superior admitirá el medio de impugnación, una vez que los quejosos o las quejosas los medios partidistas de defensa. F. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores y servidoras. G. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores o servidoras adscritas a órganos centrales. Fracción 2. Las impugnaciones por la determinación y, en su caso, aplicación de sanciones impuestas por los órganos centrales del Instituto a ciudadanos y ciudadanas, partidos políticos, organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos y ciudadanas, observadores y observadoras y cualquier otra persona física o moral, pública o privada en los términos de la ley de la materia. Fracción 3. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta por 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización al momento de cometerse la falta a aquellas personas que falten al respeto de algún órgano o miembro del Tribunal Electoral en las promociones que hagan o aquellos y aquellas que presenten impugnaciones o escritos frívolos. 4. Fijar la jurisprudencia obligatoria en los términos del artículo 214 al 217 de esta ley. 5. Elegir a su presidente o presidenta en los términos del artículo 171 de esta ley, así como conocer y aceptar en su caso su renuncia a dicho cargo. 6. Insacular de entre sus miembros, con excepción del presidente o la presidenta, al magistrado o magistrada que integre la comisión de administración. 7. Conceder las licencias a los magistrados o magistradas electorales que la integran, siempre que no excedan de un mes, en los términos del inciso D del artículo 208 de esta ley. 8. Nombrar los comités que sean necesarios,
para la atención de los asuntos de su competencia. 9. Designar a su representante ante la comisión sustanciadora del Tribunal Electoral. 10. Aprobar el reglamento interno que someta a su consideración la Comisión de Administración y dictar los acuerdos generales en las materias de su competencia. 11. Fijar los días y horas en que deba sesionar la sala, tomando en cuenta los plazos electorales. 12. Conocer y resolver sobre las excusas o impedimentos de los magistrados y magistradas electorales que la integren. 13. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas regionales. 14. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa y, en su caso, imponer las sanciones respectivas por faltas cometidas por las magistradas y los magistrados adscritos a ella, así como resolver los medios de impugnación que procedan contra las determinaciones que en esta materia emita la Comisión de Administración. 15. Ejercer la facultad de atracción, ya sea de oficio o bien a petición de parte o de alguna de las salas regionales, para conocer de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia así lo amerite, de acuerdo con lo previsto en el artículo 170 de esta ley. 16. Remitir para su resolución a las salas regionales del tribunal con fundamento en los acuerdos generales que dicte los asuntos de su competencia, en los que hubiera establecido jurisprudencia, atendiendo a un principio de racionalidad que privilegie la pronta y expedita impartición de la justicia electoral. Dichos acuerdos surtirán efectos después de publicados en el Diario Oficial de la Federación. La determinación que emita la Sala Superior respecto de ejercer o no la facultad de delegación será inatacable. 17. Resolver en la esfera de su competencia la no aplicación en casos concretos de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución. Y 18. Las demás que le confieran las leyes y reglamento interno del tribunal. Artículo 170. La facultad de atracción de la Sala Superior a que se refiere la fracción 15 del artículo anterior podrá ejercerse por causa fundada y motivada en los siguientes casos. A. Cuando se trate de medios de impugnación que a juicio de la Sala Superior por su importancia y trascendencia así lo ameriten. B. Cuando exista solicitud razonada y por escrito de alguna de las partes, fundamentando la importancia y trascendencia del caso. Y C, cuando la sala regional que conozca del medio de impugnación lo solicite. En el supuesto previsto en el inciso A, cuando la sala superior ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo comunicará por escrito a la correspondiente sala regional, la cual, dentro del plazo máximo de 72 horas, remitirá los autos originales a aquella, notificando a las partes dicha remisión. En el caso del inciso B, aquellos o aquellas que sean partes en el procedimiento del medio de impugnación competencia de las salas regionales deberán solicitar la atracción, ya sea para presentar el medio impugnativo cuando comparezcan como terceros o terceras interesadas, o bien cuando rindan el informe circunstanciado, señalando las razones que sustenten la solicitud. La sala regional competente, bajo su más estricta responsabilidad, notificará de inmediato la solicitud a la Sala Superior, la cual resolverá en un plazo máximo de 72 horas. En el supuesto contenido en el inciso C, una vez que el medio de impugnación sea recibido en la Sala Regional competente para conocer del asunto, esta contará con 72 horas para solicitar a la Sala Superior la atracción del mismo, mediante el acuerdo correspondiente en el que se precisen las causas que ameriten esa solicitud. La Sala Superior resolverá lo conducente dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de la solicitud. La determinación que emita la Sala Superior respecto de ejercer o no la facultad de atracción será inatacable. Capítulo 3. Del presidente o presidenta del Tribunal Electoral. Ahí nos detenemos. Fíjense ustedes, pues estas facultades que tiene la sala comprenden aspectos que son netamente jurisdiccionales. Por ejemplo, resolver en juicio de inconformidad y en única instancia las impugnaciones respecto de la elección de la persona que triunfó en las elecciones.
elecciones para presidente de la República. Pero en realidad esas cosas son meramente administrativas, ustedes pueden observar, porque claro, la sala superior es el órgano cúpula del tribunal, entonces tiene que administrar el tribunal. Y te habrán dado cuenta incluso que puede imponer sanciones, sanciones. Ayer hablábamos precisamente de esas medidas de apremio, ¿se acuerdan ustedes? Que son amonestación y apercibimiento, incluso multa. Ahora bien, se dice ahí que pueden también aplicarse para aquellas personas que presentan ante el tribunal medios impugnativos frívolos. ¿Se acuerda que usted nos hizo favor de leer esa palabra, frívolo? Hay cuidado porque la palabra frívolo está en la ley, y no solamente en la ley electoral, sino en muchas otras disposiciones que no tienen nada que ver con lo electoral. Frivolidad en materia procesal significa que son medios impugnativos que no tienen consecuencias, que sabemos de antemano que van a ser desechados, que van a ser improcedentes, porque pues no tienen materia o porque lo que aducen no tiene trascendencia. Da la impresión de que lo que se quiere hacer es retardar, obstruir la impartición de justicia. Entonces esto yo les comento a los amigos que me parece como esas llamadas que alguna persona hace a teléfonos de emergencia, nada más por broma o por gusto, ¿verdad? Y hacen que se muevan por las ambulancias, los bomberos, lo que sea, la policía, y es una llamada que no tenía razón de ser porque no hay ninguna emergencia. Esas cosas se castigan. ¿Por qué? Porque estás obstruyendo y estás impidiendo que en verdaderas emergencias pues, alguien haga uso de esos teléfonos. O sea, esto hay que llamar como deberse de emergencia. No es cuestión de nada, no es todo que haga un tipo de llamada. Sin embargo, pues constituye una gravísima falta. Bueno, pues un poquito es así. Si voy a presentar una información que esté de antemano, que no me diga nada, que no tiene sentido, que me la van a declarar improcedente, no es correcto. Y entonces puede haber una multa al respecto. Y esto lo digo porque muchas veces se utiliza mal la palabra, porque frívolo es intrascendente, es algo que no tiene materia, no tiene contenido. Y entonces, si no sabemos manejar estas cosas, en una ocasión observé que en una entidad federativa había habido elecciones locales. Y entonces la prensa de ahí, la prensa local, que es un periódico local, manifestaba que se habían presentado hechos de impugnación a esa elección y decía de las cuales el Tribunal Electoral local de la entidad federativa las desechó por considerarlas frívolas. Quiero decir que a juicio de este tribunal, las justas demandas del pueblo de tal son frívolas. ¿Se dan cuenta de la mala fe? Primero, el periodista está diciendo las justas demandas, o sea, a él le consta que eran justas. No creo que le conste, el tribunal local, al desecharlas como frívolas, tuvo que fundamentar en cada caso por qué las consideraba así, cosa que no tenía necesariamente el periodista. ¿Cómo se va a ir a calificar que son justas? Le consta que son, ya leyó los expedientes de las cuales demandan. Dos, si yo soy una persona ajena a la vida electoral y a todos los vericuetos de la ley electoral, pues me voy con la idea de que los magistrados no están haciendo el caso para la ciudadanía. Obviamente que eso no era cierto. Si los desecharon por frívolos es porque son frívolos desde el punto de vista judicial y que en cada expediente tuvieron que explicar, tuvieron que fundamentar y motivar la razón por la cual estaban declarando frívola esta demanda. Pero cuidado entonces con esa
acusado de mala fe o por si nos hace ir a otro panorama que no era el del caso. Entonces, sin embargo, la ley y la libertad, la palabra moralidad, y no solamente en la ley electoral, sino en otros aspectos del derecho. Ahora bien, también observan ustedes que se está hablando, la que nos hizo favor de ver esta situación, la abogada Elvira, ¿sí? Se acordaron ustedes que nos de cómo se debe realizar la facultad de atracción y la facultad de delegación. Es decir, la Constitución ya lo decía, lo que está ayer, que el artículo 99, la superior puede ejercer facultad de delegación, o sea, atraer un asunto que está en un estado regional y que es de su competencia de la regional, por alguna razón de trascendencia incluso nacional, la trae a su conocimiento al estado superior, la excepción, o al revés, algo que estaba determinando el estado superior lo puede delegar que lo resuelva una de las salas regionales de circunscripción plurinominal o sala especializada. Entonces, bueno, aquí ya la Constitución lo dice de forma genérica y ya en la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación hay especificidad, o sea, ya nos dice el procedimiento. Ahora bien, después de unas atribuciones específicas del presidente de la también son muchos. Ustedes se han dado cuenta que termina todo lo que tiene el presidente de la sala. Y lo mismo, algunas cosas eran discrecionales, pero eso porque finalmente él tiene que atender la organización todo y el funcionamiento todo del tribunal. Fíjense ustedes que la ley general, la ley general del sistema de medios de investigación electoral, cuando va regulando cada una de las vías impugnativas, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, uso de reconsideración, etcétera, nos va diciendo la competencia. Hay artículos específicos sobre la competencia. Y ahí es donde vemos cómo va a concretar esta competencia jurisdiccional, por decirlo de una manera, entre las partes. Sigan con eso, ¿sí? Porque esta ley la va a conocer bien. Lo que falta, van a entrar a discutir de esta ley general en materia electoral. Y entonces en cada medio impugnación quién, cuál es la competencia. Por ejemplo, la reconsideración es específica solamente de la sala superior. Entonces, pues esto se lo va a decir la ley. Ahora, lo que sí es interesante es que el interno todavía se especifica mucho más. Bueno, entonces, dando esta circunstancia, vamos ahora a ver rápidamente las funciones que tiene el presidente de la sala superior, que por cierto es el presidente de todo el tribunal, de la autoridad máxima. Entonces, pues me da mucha pena abogado, pero pues he hecho a esta parte de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde están las atribuciones de la persona que presida el tribunal electoral concretamente. Bien, esto está en el capítulo 2, continuamos en el artículo 171. Nos dice, los magistrados y las magistradas de la sala superior elegirán de entre ellos a su presidente o presidenta, quien lo será también del tribunal, por un periodo de 4 años, pudiendo ser reelecto o reelecta por una sola vez. En caso de renuncia, la sala superior procederá a elegir a una nueva presidenta o presidente, quien lo será hasta la conclusión del periodo para el que fue electo o electa él o la sustituida. O esta nueva titular de la presidencia del tribunal, de ser el caso, podrá ser reelecto o reelecta por una sola ocasión.
Las ausencias del presidente o presidenta serán suplidas, si no exceden de un mes, por el magistrado o magistrada electoral de mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad. Si la ausencia excediere dicho plazo, pero fuere menor a 6 meses, se designará a una nueva presidenta o presidente interino. Y si fuera mayor ese término, se nombrará a una presidenta o presidente sustituto para que ocupe el cargo hasta el final del periodo. Artículo 172. El presidente o presidenta del Tribunal Electoral tendrá las atribuciones siguientes. Fracción 1. Representar al Tribunal Electoral y celebrar todo tipo de actos jurídicos y actos del mismo. 2. Presidir la Sala Superior y la Comisión de Administración. 3. Conducir las sesiones de la Sala Superior y conservar el orden durante las mismas. Cuando los y las asistentes no guarden la compostura debida, podrá ordenar el desalojo de los y las presentes y continuar la sesión en privado. 4. Proponer oportunamente a la Sala Superior el nombramiento de las y los funcionarios que son de su competencia. 5. Designar a los y las titulares y al personal de las coordinaciones adscritas directamente a la presidencia, así como las demás que se establezcan para el buen funcionamiento del tribunal. Vigilar que se cumplan las determinaciones de la Sala Superior. 7. Despachar la correspondencia del tribunal y de la Sala Superior. 8. Llevar las relaciones con autoridades o instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, que tengan vínculos con el tribunal. 9. Someter a la consideración de la Comisión de Administración el anteproyecto de presupuesto del tribunal, a efecto de que, una vez aprobado por ella, lo proponga al presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Federación. 10. Vigilar que las salas cuenten con los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para su buen funcionamiento. 11. Convocar a sesiones públicas o reuniones internas de magistrados y magistradas electorales y demás personal jurídico, técnico y administrativo del Tribunal Electoral. 12. Vigilar que se adopten y cumplan las medidas necesarias para coordinar las funciones jurisdiccionales y administrativas de las salas. 13. Vigilar que se cumplan las medidas adoptadas para el buen servicio y disciplina en las oficinas de la Sala Superior y tomar cualquier medida urgente y necesaria para ello, informándolo de inmediato a la Comisión de Administración. 14. Conceder licencias de acuerdo con los a los servidores y las servidoras de la Sala Superior. 15. Comunicar al presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las ausencias definitivas de los magistrados y las magistradas electorales para los efectos que procedan de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 16. Nombrar a la magistrada, al magistrado y a los y a las magistradas electorales que deban proveer los trámites en asuntos de carácter urgente durante los periodos vacacionales de la Sala Superior. 17. Turnar a los y las magistradas electorales de la Sala Superior de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del tribunal los expedientes para que formulen los proyectos de resolución. 18. Requerir cualquier informe o documento que, obrando en poder de los órganos del Instituto Nacional Electoral, de las autoridades federales, estatales o municipales, de los partidos políticos, agrupaciones u organizaciones políticas o de particulares, pueda servir para la sustanciación o resolución de los expedientes, siempre que 19. Ordenar en casos extraordinarios que se realice alguna diligencia o se desahogue o perfeccione alguna prueba, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en las leyes. 20. Rendir un informe anual ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los miembros del Tribunal Electoral y los y las del Consejo de la Judicatura Federal y ordenar su publicación en una edición especial. Dicho informe deberá hacerse antes de que el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rinda el que corresponde a las labores del Poder Judicial de la Federación
y en los años de proceso electoral federal, una vez que haya concluido el mismo. 21. Proporcionar al presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la información que requiera para rendir el informe al que se refiere la fracción 11 de la. Decretar la suspensión, remoción o cese de los y las titulares y personal de las coordinaciones que dependan de la presidencia del tribunal, así como del personal adscrito directamente a la misma. Y proponer a la Comisión de Administración lo mismo respecto del secretario administrativo o secretaria administrativa. 23. Acordar con los y las titulares de las coordinaciones adscritas a la presidencia del tribunal los asuntos de su competencia. 24. Vigilar que se cumplan las disposiciones del reglamento interno del tribunal. 25. Enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los informes relativos a las sentencias sobre la no aplicación de leyes en materia electoral contrarias a la Constitución. Y 26. Las demás que señalen las leyes, el reglamento interno o aquellas que sean necesarias para el correcto funcionamiento del tribunal. Es todo. Se antoja ser presidente, ¿verdad? Del tribunal o presidenta. Imagínate el trabajo tan bárbaro, ¿verdad? O sea, es que es la persona que encabeza el tribunal, es la cabeza de la institución. Entonces tiene desde que representar al tribunal ante órganos internacionales. Por ejemplo, si hay una reunión con magistrados de distintos tribunales electorales de América, como los ha habido, pues él tiene que representar a nuestro tribunal. Y desde ahí hasta cosas como, por ejemplo, proporcionarle a la Corte de usted todos aquellos informes que requieren para que haga a su vez un informe anual de actividades. Entonces, la presidenta, porque la Corte está presidida por una, pues va a pedirle, oye, voy a hacer la fecha, tienes que enviar a tu tribunal para que yo dé el informe a la vez, informe público de la buena marcha del Poder Judicial de la Federación, y hay que entregar el informe con los formatos que se requieran, etcétera. Entonces, él a su vez de su actividad internamente en el tribunal lo rinde ante los miembros de su justicia de la nación. Acude a la Corte en sesión solemne y extraordinaria y hace un informe de todo lo que se ha realizado en el ejercicio anual aquí en el tribunal. Todo esto corresponde al presidente, que preside del tribunal electoral. Ahora el reglamento, o sea, está fatigosa esta intervención, pero hay donde ya dado los artículos que debemos conocer para precisamente las atribuciones del Estado superior, que van a coincidir con lo que nos dice la abogada nada más que ya con los detalles. Y son del 9 al 15, concretamente. Como este material lo van a tener hasta el porque ahorita que vamos a terminar a las 3 de la tarde, no sé si a las 10 de la noche, sí, pero no creo que hasta las 3 de la tarde, entonces ya lo alcanzo a enviar. Pero el municipio tiene, ya les han llegado los otros dos, las dos presentaciones. Ahora les falta esta, y entonces, bueno, la tendrán el 8 de la mañana. Y entonces, pues aquí ya tienen los artículos localizados, de manera que por algo necesitan la competencia del Estado Superior o de la presidencia del Estado Superior, ya no se andar buscando la ley, ahí está. Ahora bien, en cuanto a la competencia de la sala regional y la sala especializada, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación la tiene el artículo 176 a 178 de la ley que nos está haciendo favor la abogada Fernández de ver. En el reglamento interno del tribunal están entre los artículos 46 a 52
Y en cuanto a la regional especializada, que ya dijimos que el problema está desde la regulación, porque en realidad no es regional, puesto que atiende asuntos de su competencia, pero en todo el país. Debería, pues a mi modo de ver, como académico, pues debería llamarse sala especializada, ¿sí? O sala general especializada, pero no regional. Eh, pero bueno, así está en la ley y así la tenemos que llamar en tanto cuanto nos hagan la reforma al respecto. Hay sus especiales funciones, las tiene tanto dentro de todas las nacionales como dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en artículos como el 47 y el 470 a 477. Se trata ahí de su participación en el procedimiento especial sancionador, que este es un tema que lo van a tratar en el diplomado. Y ahí van a ver que este procedimiento especial sancionador tiene una naturaleza muy interesante, porque parte del procedimiento se lleva a cabo en sede del Instituto Nacional Electoral, o sea, en sede de autoridad administrativa. Y ya la parte resolutoria, pero también dentro de lo que conoce el instituto hay forma de apelar, pero la sala regional especializada. Y en caso de que tengamos posibilidad de implementar lo que decida la sala especializada, va conocimiento de la sala superior como instancia, o sea, el recurso de oficio del proceso de especial funcional. Entonces, este proceso de especial funcional es una ley imputativa, pero especial. Nos que sui generis, ¿verdad? O sea, muy particular. Entonces, ahí tiene que ser la sala electoral especializada y también, como instancia activa, la sala superior. Ahora bien, me interesa que veamos en general las atribuciones de la sala regional en general. La sala regional, que ya sabemos, son cinco, de concepción plurinominal y una, la especializada. Pero ya no quiero molestar a y a esta autoridad fatigar. Algunos de ustedes pueden ya porque tendríamos que ver los artículos 173 y 172. Entonces, usted tiene a la ley orgánica de Poder Judicial de la Federación, para cuidándonos que sea la que está en vigor, la que está decretada por el presidente López Obrador. Algo que a la mano que nos pueda apoyar, porque Fernando ya va a necesitar ir a urgencias del centro que ya está tanta lectura. Pues larga, abogada Fernández, son muchas facultades, por eso es conocido. Pues alguien que para ver estos artículos. ¿Qué artículos dijo, doctor? ¿Verdad? No, ¿Cuáles son los artículos que hay que leer? los tiene usted, licenciada. ¿Tu nombre es Gisela? Sí, buenas tardes, doctor. Es que no alcanzo a escuchar bien. ¿Qué artículos son los que quiere leer del? Están en la lámina, usted puede verlo. Son 176 a 178. De la ley orgánica, ¿verdad? Sí, nada más que cuídate que sea la de decretada por el presidente López Obrador. Ok, perfecto. Porque luego te digo, cuando abres el Google, te aparece, eso le pasó también a la licenciada Fernández, y te vamos con la cinta, que es una ley ya superada.
abrogado. Es la Entonces, no, sección segunda. perdón. Empieza con el título sección segunda de sus atribuciones. Y entonces empieza aquí en el artículo 176. A ver, abogada Estela. Ok, artículo 176. Cada una de las salas regionales, con excepción de la sala regional especializada en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, tendrá competencia para, primero, conocer y resolver en única instancia y en forma definitiva e inatacable el juicio electoral que se presente en contra de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal, con excepción de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia. Segundo, conocer y resolver el juicio electoral que se presente en las elecciones federales de diputados y diputadas, A ver, senadores. aquí me parece que no es correcto, porque es la que se fue con la reforma. Ah, ok. Sí, que también, aquí está la conclusión, también fue firmada por el presidente López Obrador. ¿Sabe por qué lo detecto? Porque juicio electoral en esa reforma que no pudo ser, era Ajá. medios impugnativos, ¿sí? Y esto no sucede aquí. Entonces, debemos buscar la de 2022. Ok. Sí, porque tenemos ese problema de que pues, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación fue una de las leyes que impactó en la reforma, pero esa reforma quedó sin efectos por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no, es la ley que sí queda y que el propio López Obrador había iniciado su reforma mucho antes de todo esto que se especuló. A ver, entonces hay que ver qué queda esa, la que está en vigor. Ajá. A ver, 178. 176 a 178. No tiene juicio electoral, porque el juicio electoral todavía ni siquiera en la ley general. Ok. Dice 176. Cada una de las salas regionales, con excepción de la sala regional especializada en el ámbito en el que ejerza su jurisdicción, tendrá competencia para, primero, conocer y resolver en única instancia y en forma definitiva e inatacable los recursos de apelación que se presenten en... Ajá. Esa es perfecta. Ok. Muy bien. Y siga Que se- usted. Ok, gracias. Que se presenten en contra de actos y resoluciones de la Autoridad Electoral Federal, con excepción de los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia. Segundo, conocer y resolver los juicios de inconformidad que se presenten en las elecciones federales de diputados y diputadas, senadores y senadoras por el principio de mayoría relativa, de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia. Tercero, los juicios de revisión constitucional electoral en única instancia y en los términos previstos en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los procesos electorales de las entidades federativas que pudiesen ser violatorios de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinantes para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones de diputados y diputadas locales y al Congreso de la Ciudad de México, así como de ayuntamientos y de los y las titulares de los órganos político-administrativos en las alcaldías de la Ciudad de México. Estas impugnaciones solamente procederán cuando, habiéndose agotado en tiempo y forma todos los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes por los que se pueda modificar, revocar o anular
el acto o resolución impugnado, la violación reclamada ante el Tribunal Electoral puede resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones, y la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y ello sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de las personas funcionarias electas. Cuarto, conocer y resolver en única instancia y en forma definitiva e inatacable los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y la ciudadana que se promuevan por a. La violación al derecho de votar en las elecciones constitucionales. B. La violación al derecho de ser votado en las elecciones federales de diputados, diputadas, senadores y senadoras por el principio de mayoría relativa, en las elecciones de diputados y diputadas locales y al Congreso de la Ciudad de México, ayuntamientos y titulares de los órganos político-administrativos en las alcaldías de la Ciudad de México, siempre y cuando se hubiesen reunido los requisitos constitucionales y los previstos en las leyes para su ejercicio. C. La violación al derecho de ser votado en las elecciones de las servidoras y los servidores públicos municipales diversos a las y los electos para integrar los ayuntamientos. Y D. La violación de los derechos políticos electorales o determinaciones emitidas por los partidos políticos en la elección de candidatos y candidatas a los cargos de diputados y diputadas federales, senadores y senadoras por el principio de mayoría relativa, diputados y diputadas locales y al Congreso de la Ciudad de México, ayuntamientos, titulares de los órganos político-administrativos en las alcaldías de la Ciudad de México y dirigentes de los órganos de dichos institutos distintos a los nacionales. La sala regional correspondiente admitirá el medio de impugnación una vez que los quejosos o los quejosas hayan agotado los medios partidistas de defensa. Quinto, calificar y resolver las excusas que presenten los magistrados y las magistradas electorales de la sala respectiva. Sexto, encomendar a los y las secretarias y actuarias la realización de diligencias que deban practicarse fuera de las instalaciones de la sala. Séptimo, fijar la fecha y hora de sus sesiones públicas. Octavo, elegir a quién fungirá como su presidenta o presidenta. Noveno, nombrar conforme a los lineamientos generales que dicta la Comisión de Administración al secretario o secretaria general, secretarios o secretarias y actuarios o actuarias, así como al demás personal jurídico y administrativo. Décimo, resolver en la esfera de su competencia la no aplicación en casos concretos de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución. Décimo primero, resolver los asuntos relativos a los partidos políticos y a las agrupaciones o asociaciones políticas de carácter local. Décimo segundo, conocer y resolver en forma definitiva e inatacable las diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores y servidoras adscritas a los órganos desconcentrados. Décimo tercero, conceder licencia a los magistrados y magistradas electorales que le integren, siempre que no excedan de un mes en los términos del inciso D del artículo 209 de esta ley. Y décimo cuarto, las que les delegue la sala superior y las demás que señalen las leyes. Las facultades antes establecidas se sujetarán a los acuerdos generales que emita la sala superior, las que en ningún caso podrán hacerlas nugatorias de manera permanente. Los acuerdos específicos que en el uso de su facultad de delegación emita la sala superior no establecerán jurisprudencia. Los procedimientos especiales sancionadores previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales serán conocidos y resueltos por la Sala Regional Especializada con sede de la Ciudad de México, así como lo establecido en las fracciones quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima tercera anteriores, sin perjuicio de que el presidente o la presidenta del Tribunal Electoral pueda habilitarla para conocer de los asuntos a los que se refieren las demás fracciones del presente artículo. Artículo 100. Miren,
Ustedes necesitan, porque son muchas facultades, entonces no te vas a memorizar todas. Tendrías que estar consultando si tienes facultades o no en la sala regional. Pero una buena idea para poder orientarte es lo siguiente: recursos de apelación los conoce la sala regional y lo que decida ya es inatacable, ya no cabe reconsideración ante la sala superior. Entonces ahí es una gran responsabilidad de las salas regionales porque va a tener jurisdicción inicial y final. Ya no hay nada que hacer. Si lo que el recurso de apelación se está impugnando es atribuible al Consejo General del CIE, entonces la exclusiva competencia del superior, si es de alguna autoridad del INE, pero inferior, que no sea el Consejo General, entonces la competencia correspondiente, según la circunscripción regional, Guadalajara, Monterrey, etc. El Consejo General entonces es sala superior, porque el Consejo General es la máxima autoridad del instituto y entonces podrían ser juzgados sus actos por la máxima autoridad del Poder Judicial. Debe ser muy claro. Aquí está el ejemplo. En la multa, cuando hay una sanción, estoy pensando en multas, para un partido político, por ejemplo, ya ves que hemos comentado que a veces se multa y con qué cantidad terrible de dinero. Bueno, entonces, esa determinación de sanción solamente le compete al Consejo General del INE, es el único que puede imponer. Cuando el partido que se ve sancionado tiene derechos y entonces puede apelar a esa resolución y precisamente con un recurso de apelación, pero el tal recurso de apelación necesariamente se va a conocimiento de resolución de sala superior. O sea, ante un grandote, pues el otro grandote. Pero se puede que el imputado sea el Consejo General, que entonces conocería Estado Superior, y por supuesto lo que diga Estado Superior y el definitivo inapelable. Pues se trata de un punto en el que no está impugnándose al Consejo General, entonces a la correspondiente, pero ya no tiene otra alternativa. Ahí las decisiones de la sala son definitivas e inatacables. Entonces, si Jalapa resolvió de una manera ya impugnativa. Otra cosa que creo que, así como una idea que te oriente, es que si se trata, por ejemplo, de juicio de revisión constitucional electoral, este juicio, como lo vamos a ver, se refiere a impugnación de autoridades electorales, pero en las entidades federativas, cualquiera de los estados o la Ciudad de México. Entonces, también, si se trata de elección de gobernador en una entidad federativa, pensando en Aguascalientes o Baja California Sur, entonces se va a la superior. Si se trata de diputados locales del Congreso local de Zacatecas o de Nuevo León, eso se va hasta la región correspondiente. Si se trata de miembros de ayuntamiento, de un ayuntamiento en Lipas o en Chiapas, eso se va a la región correspondiente. La clave principal que tiene es inmediatamente el conocimiento de elecciones de gobierno o de jefe de gobierno, ¿sí? Si se trata de la Ciudad de México. Pero si se trata de municipios o alcaldías de la Ciudad de México, o si se trata de Congreso local en la Ciudad de México o en los estados, eso no va a estar la regional correspondiente. Entonces,
tener esta idea de cómo separar, de cómo reclutar, cómo seleccionar, esto va para la regional, esto va para el superior, es relativamente fácil. ¿Por qué? Porque se trata de cargos de ejecutivo local, sea gobierno o el jefe de gobierno. Entonces, pues al superior, si el poder ejecutivo, si es legislativo o municipal, están las regiones. Entonces ahí tenemos ya una posibilidad de distinguir perfectamente bien. Ahora, las atribuciones que se le dan, por ejemplo, al presidente del Estado regional son muy similares a las que se dan al presidente, pero claro, en su ámbito. Pero bueno, sí tenemos que conocer esto para que cuando ya vayamos dentro del diplomado a hablar de cada medio impugnativo, eso ya tiene que antecedente de que hay atribuciones de una sala o de otra. Entonces, cuando llegues a ver precisamente el recurso de apelación que va contra decisiones que se tomaron en el instituto, acuérdate que eso se va de revisión. El mismo instituto conoce su caso y lo resuelve en la jerarquía superior. Puse el ejemplo de juntas tal de Tapachula, lo resuelve junta local del estado de Chiapas en sus traducciones, mi ejemplo. Entonces, eso queda un recurso de revisión, que tú lo vas a ver en el diploma. Pero contra estas decisiones podemos intentar con el recurso de apelación. Y entonces, nada más ten cuidado. Si se trata de que el tribunal, por sus actos y resoluciones del Consejo General, sala superior. Si es una autoridad menor, por ejemplo, en mi ejemplo, la local de tus tierras, entonces se va a la sala. Entonces, y si se trata de que el juicio de revisión constitucional electoral se conozca la elección de gobernador del Estado de México, si se trata del municipio de Naucalpan, de Juárez, entonces la Estado regional correspondiente, que es la sala tónica. ¿Sí? Lo mismo si se trata de señores y señores diputados del Congreso del Estado de México. Está relativamente fácil. Voy a mucha atención porque tengo una sobrina que lleva su nombre, una niña bonita, es una persona que queremos mucho en mi familia, por eso me causó sorpresa su nombre, parece muy bonito, y no, es difícil encontrar una persona así, con este nombre. Entonces voy a rogarle a la abogada Gisela que si nos hace leer las atribuciones de los señores o señoras presidentas que está la región, Artículo 177. Los magistrados y magistradas de cada sala regional elegirán de entre ellos a su presidente o presidenta, quien durará en su cargo 3 años, pudiendo ser reelecto o reelecta por una sola vez. Las ausencias del presidente o la presidenta serán suplidas si no exceden de un mes por el magistrado o la magistrada de la misma sala regional que tuviere mayor antigüedad, o en su caso, él o la de mayor edad. Si la ausencia excediera dicho plazo, pero fuera menor a 6 meses, la sala correspondiente designará a un presidente o presidenta interina, y si fuera mayor a ese término, se nombrará a un presidente o a una presidenta sustituta para que ocupe el cargo hasta el final del periodo, quien podrá ser reelecto o reelecta por una sola vez. Lo dispuesto en este párrafo se observará sin perjuicio de lo establecido en el artículo 175 de esta ley. Artículo 178.
Los y las presidentas de las salas regionales tendrán las atribuciones siguientes. Primero, representar a la sala y despachar la correspondencia de la misma. Segundo, presidir la sala, dirigir los debates y conservar el orden durante los mismos. Cuando los y las asistentes no guarden la compostura debida, podrán ordenar el desalojo de la sala y la continuación de la sesión en privado. Tercero, turnar los asuntos entre los magistrados y magistradas que integren la sala. Cuarto, vigilar que se cumplan las determinaciones de la sala. Quinto, informar a la sala sobre la designación del secretario o la secretaria general, secretarios y secretarias, actuarios y actuarias y demás personal jurídico y administrativo de la sala conforme a los lineamientos generales establecidos por la Comisión de Administración. Sexto, tramitar ante la Comisión de Administración los requerimientos de los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el buen funcionamiento de la sala. Séptimo, informar permanentemente al presidente o a la presidenta de la Comisión de Administración sobre el funcionamiento de la sala, el número de impugnaciones recibidas y el trámite, sustanciación y resolución que les recaiga. Octavo, convocar, según corresponda, a sesión pública y a reuniones internas a los magistrados y magistradas electorales, secretario o secretaria general, secretarios y secretarias y demás personal jurídico y administrativo de la sala. Noveno, informar al presidente o a la presidenta del tribunal sobre las ausencias definitivas de los magistrados y magistradas electorales y del secretario o la secretaria general, secretarios y secretarias y demás personal jurídico y administrativo de la sala. Décimo, requerir cualquier informe o documento que, obrando en poder de los órganos del Instituto Nacional Electoral, de las autoridades federales, estatales o municipales, de los partidos políticos o de particulares, pueda servir para la sustanciación o resolución de los expedientes, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en las leyes. Décimo primero, ordenar en casos extraordinarios que se realice alguna diligencia o se desahogue o perfeccione alguna prueba, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en las leyes. Décimo segundo, solicitar al presidente o presidenta del tribunal para los efectos legales conducentes la suspensión, remoción o cese de magistrados y magistradas electorales, secretario o secretaria general, secretarios y secretarias, actuarios y actuarias, así como del personal jurídico y administrativo de la sala. Décimo tercero, apoyar en la identificación y clasificación de los criterios sostenidos por la sala. Décimo cuarto, vigilar que se cumplan las disposiciones del reglamento interno del tribunal, así como los acuerdos generales que dicte la sala superior. Décimo quinto, enviar a la sala superior los informes relativos a la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución y, décimo sexto, las demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la sala o que establezca la ley o el reglamento interno. Perfecto, perfecto. Entonces, mire, en cuanto a las salas regionales, también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, el caso de la especializada, que tiene fundamentalmente sus facultades jurisdiccionales en materia de procedimientos sancionadores en general, pero dice, como lo hemos escuchado, en las disposiciones de la Ley Orgánica de la Federación, también las dirá el reglamento, puede en algún momento, decisión de la presidencia del tribunal, apoyar a las salas regionales de circunscripción plurinominal para desahogar sus trabajos de resolución, sus expedientes. Esto sucede o puede suceder en los tiempos en que tenemos proceso electoral y estamos en la etapa de resolver los juicios de inconformidad, que a veces son muy abundantes, y entonces ante una situación
de emergencia que la sala regional especializada podría apoyar. Esto se verá necesario y lo determina pues, la presidencia del tribunal. En cuánto tiempo sería ese apoyo y en qué forma se lleva a cabo. Pero la ley se lo está previniendo y lo está facultando. Ahora bien, recomendaciones para analizar diferentes aspectos sobre las facultades de las salas. Si ustedes quieren profundizar respecto a este asunto y les interesa mucho, pues pueden, por ejemplo, ver las resoluciones que obran en estos expedientes que se ven en estas láminas. Son de la sala superior y son un recurso de apelación y un recurso de reconsideración. Ahí están los expedientes. Puedes entrar a la línea del tribunal y ver ahí, porque en esos expedientes se discutió si las salas regionales tenían o no competencia o si la competencia era para la sala superior. Es el momento en que pues, podemos tener alguna duda. Entonces, si ustedes tienen tiempo, yo creo que sobre ese tiempo, sabes que hacer con tu tiempo. Entonces, pues, ahí puedes ver esos expedientes, ver cómo se planteaba la litis, o la litis, sino la discusión entre la competencia y cómo se resuelve. Ahora, también les recomiendo una obra que está en línea, la puedes consultar en línea, es de Casoluen Méndez René. Ya nos hemos referido a este autor en otras ocasiones. Él es un académico muy importante y con una experiencia enorme en materia de derecho electoral. Entonces, el maestro Casoluen tiene una obra que puedes consultar así en tu dispositivo, dentro de una colección de publicaciones que se llaman líneas jurisprudenciales. Él concretamente en esa colección tiene presupuestos procesales para la presentación de impugnaciones en el Tribunal Electoral Provincial de la Federación. Esto se publicó el año pasado, en 2022. Y entonces ahí, si tú ves esa obra, el maestro también se mete al problema de cuando hay duda respecto de la competencia entre sala superior y salas regionales. Y entonces sus criterios son muy interesantes y te pueden ser de utilidad. Esto para reforzar lo que hemos visto directamente en las disposiciones normativas. Ahora bien, vamos a hablar ahora de la facultad de inaplicación de normas. Esa es una facultad que se tuvo en la antigüedad histórica, en un contexto que no tiene nada que ver con el nuestro, pero no es nuevo. Es algo que ya tuvieron en su tiempo. Voy a comentar brevemente lo que pasaba y cómo entendían ellos la inaplicación de normas. En Roma, los jueces de lo civil se llamaban pretorios. Y entonces, pues la ley, ellos le llamaban en su latín lex, tenía sus disposiciones igual que ahora. Sí, lo que llamamos hoy artículo 3, artículo. Pero los pretores disfrutaban en aquella época de la facultad de inaplicación, ya de que no aplicaran la ley, porque se considera en aquel tiempo tan remoto que los casos que da la vida real pueden ser complejos que lo que piensa el legislador. La ley en el Senado, el señor senador, y claro que trataban de hacer su trabajo con cuidado, pero la realidad más rica que la imaginación y el pretor en cambio
eso ahí frente a él, ya concreto, no una situación imaginada, sino concreta, y se daba cuenta que pues se cometían a veces injusticias. Fíjate, para poner un ejemplo, resulta que la compra-venta, ese contrato de compra-venta, no transmitía inmediatamente la propiedad a la persona que compraba, sino le transmitía más bien una posesión que luego tenía que cumplimentarse con un procedimiento especial, con una solemnidad. Vamos a pensar que ahorita, como si estuviéramos en máquina del tiempo, nos trasladamos a la vieja y yo quiero venderle un terreno a Aurelio. Y entonces nos ponemos y decimos, bueno, son denarios, o sea, moneda de la época. Y él dice, aquí está. Y yo le digo, pues ya vete al terreno, ya me sigas tuyo, ya me devuelvo tal lejita con mi dinero y ya te lo vendí. No, cuidado, porque la compraventa en aquella época no transmitía la propiedad. Y cuando compro ya es mío lo que compro. Pero en aquella época no. En aquella época tenías que después hacer una solemnidad judicial, ¿sí? Que se te diera la propiedad. Esa ceremonia era muy especial ante el propio pretor y se llamaba emancipación, o sea, la emancipación. Entonces, ponte que yo te lo vendo, se lo vendo a Aurelio, él me da mis milenarios y le digo, ya quédate ahí, ya es tuyo, aquí está la llave de la casa para que entres tú. Y dejo pasar los días y voy con el pretor y le digo, fíjate que Aurelio se metió a mi casa, está despojando, es un delito de despojo, me está despojando de mi casa. Vamos a llamar a Aurelio a ver por qué. Y llega Aurelio y dice, oiga, yo no estoy despojando a Marco. No, yo se la compré, milenarios. Y hasta tengo testigos, me acompañé me entregué el dinero. Entonces el rector me preguntaba, oye, ¿hiciste emancipación? La solemnidad de transmitir la propiedad. No, ¿qué es eso? Pues tiene razón, Marco. Él es el dueño del carril. Se dan cuenta de justicia, se dan cuenta de la arbitrariedad, se dan cuenta que yo ya me dio el dinero y ahora, aprovechando que él no sabe nada de derecho, hoy me hago el mal que me están despojando de mi terreno. El pretor no era tonto, ni tampoco el injusto, ni si iba a prestar a mi juego. Entonces decía, mira, en este caso, yo le voy a conceder a esa persona, Aurelio, la propiedad bonitaria. Se llamó en aquella época, porque la daba el pretor. Propiedad bonitaria. Tú, Marco, que eres el propietario original, tienes la propiedad creditaria, que es para las personas que son realmente propietarios. Entonces yo le voy a reconocer a él su propiedad con la indicación, con la orden tajante de que a la brevedad de ya hagan emancipación, la solemnidad, para que ya quede él como propietario creditario, deje de tener la propiedad bonitaria y esta se convierta en creditario. Y yo no podía decirle, oye, pero en la ley dice, mira, aquí está la ley, ahí dice que el propietario soy yo. Sí, la ley dice, pero no voy a aplicar la ley, voy a aplicar mi criterio. No tenía esa posibilidad de no aplicar lo que textualmente decía la ley, porque me estás dando cuenta de la injusticia. Yo recibí el dinero de la compraventa.
Y ahora me hago el simpático diciendo que me despojó, que se metió en internet. Imagínate si el rector se iba a prestar que yo hiciera el fraude, ¿no? Quitarlo del terreno y yo me quedo por el dinero. No, yo no voy a aplicar lo que dice la ley. Y ahí lo dice, pero yo no lo voy a aplicar. Entonces, esto te lo cuento. Y tú seguramente si llevaste derecho a la carrera de abogado, pues ya recordarás un poquito esto. Pero te lo cuento para que veas que eso de inaplicar no es de nuestro tiempo, sino que tiene raíz histórica. ¿Y por qué la tiene? Porque aunque la norma aplica, es posible que no convenga aplicar, ¿no? Por ejemplo, en la época de la colonia, aquí en México, teníamos un recurso que se llamaba suplicación de normas, o sea, suplicar la norma. ¿Y en qué consistía? En que si había una ley que a ti en lo particular te perjudicara mucho, te pusiera en riesgo, por ejemplo, tu negocio, ibas a quebrar si se trataba de un impuesto, no. Entonces podías acudir a la Real Audiencia de la Ciudad de México, que era un tribunal de la época, con tu recurso de suplicación de norma, diciéndole a los señores oidores, que eran los magistrados de la época, que por favor en un caso aplicar esa norma, que pues a ti te causaría un perjuicio gravísimo, donde iba de por medio, por ejemplo, el partido. Si me aplican eso, pues ya se acabó mi negocio, ya me fui a la quiebra. Los oidores escuchaban tus razones, y claro, se hacían las pruebas, los alegatos y todo, como cualquier juicio. Y finalmente es posible que dijeran, en este caso no se va a aplicar. Entonces te das cuenta que eso de no aplicar una norma no es caprichoso, sino que en el fondo pues se busca un sentido de justicia. Entonces, tenemos antecedentes históricos. Quiere decir que no es algo novedoso. Pero ya viendo nuestra Constitución vigente y concretamente en su artículo 99, donde está el tribunal, su estructura y facultades, nos encontramos este párrafo. Dice, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verte el juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que hasta ahí llega el texto de la Constitución en este aspecto. Bueno, mira, dice que sin tocar, porque la facultad subsiste, que está en el artículo 105, yo le agregaría fracción 2, como tú ya sabes, donde están las acciones de inconstitucionalidad, que son de exclusiva facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún en materia electoral. Ella va a seguir con su acción de inconstitucionalidad, nadie toca esa facultad de la Suprema Corte. Pero al margen de eso, pueden las salas, fíjate que dice las salas, no la sala superior, sino las salas todas. Entonces estoy pensando en la sala superior, claro, pero también en las regionales y también en la regional especializada, porque aquí no distingue, ¿sí? Y donde la ley no distingue, no puedo distinguir. Entonces dice, las salas del tribunal electoral podrán resolver la no aplicación, o sea, la inaplicación, insignificando, como cuando digo subordinado e insubordinado, y digo subordinado. Ahora bien, que sean contrarias a esta Constitución, o sea, que su texto, su contenido, sea contrario a las disposiciones expresas de la Constitución. En ese caso, puede el tribunal tener una facultad celular para decir, en este caso,
Pero, a ver, aquí vamos a tener en cuenta varias cosas. Totalmente inventado por poner que en el estado de Guanajuato se decreta una ley electoral, por ejemplo, código electoral para el estado de Guanajuato. Y en este código hay algunos artículos que son francamente contrarios a lo que la Constitución, el texto constitucional. Esto debió haber pasado primero por acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad la puede intentar cualquiera y en cualquier forma. La misma Constitución en el 105 nos dice quiénes son las personas físicas o morales que pueden presentar una acción con constitucionalidad que pueden interponer ante la Suprema Corte. Por ejemplo, partidos políticos. Es decir, algunos. Entonces, en su momento debió haber habido una acción de inconstitucionalidad que resolviera la Suprema Corte. Nada más que no lo hicieron en el tiempo que se establece para hacerlo, por lo que quieras, no sirve. Y ahora llega al tribunal, porque está vigente, este código de Guanajuato, llega a conocimiento de los magistrados o magistradas de cualquier sala, por ejemplo, de la sala regional o de la sala superior. Y las personas que demandan dicen, pues mira, este artículo sí está en el código, se están aplicando, pero lo consideramos completamente inconstitucional. Estado superior, que en este caso no lo aplica. Y bueno, sobre esto ya tendrán los magistrados del Pleno, pues el trabajo de hacer todo un estudio, como ver si lo que dice la parte afectada hay razón para ello. Y puede, si tienes razón, decir que en este caso no se va a aplicar. Por ABC, todo debe estar fundado, motivado. Nada más que a diferencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede expulsar esa norma del tópico, las salas del tribunal no pueden hacer. Nada más pueden no aplicarlo para el caso concreto que está en su escritorio. No pueden expulsar esa norma del sistema, no está dentro de sus facultades. Y además, si ya hubo una acción de inconstitucionalidad en donde la Corte se manifestó en algún sentido, ya no cabe que el tribunal pueda meter mano en eso. Ya sea que la Corte haya dicho es constitucional, entonces ya no toca al tribunal decir nada al respecto. O si ya incluso le expulsó, ya puede decir el tribunal, ya no está vigente. Así que ahí nos metamos a investigar cómo estuvo esa norma. De tal manera, pues, que tiene que ser una norma que no se por vía de acción de inconstitucionalidad, que debería haber sido lo correcto o lo ordinario, que queda más a la mano. No se hizo. Porque si se hizo, y de alguna manera la Suprema Corte se pronunció diciendo que es constitucional o que es inconstitucional, ya no cabe que el tribunal discuta eso. Simplemente tenemos la resolución de la Corte de punto. Ahora bien, esta facultad no siempre la tuvo el tribunal. Esto fue en 2006, en una reforma de 2006, cuando por reforma se estableció esta facultad específica. Fíjate que el tribunal, en este afán de proteger, de tutelar los derechos de los ciudadanos, se encontró con que la ley de la época, la ley electoral de la época, la ley que regía las impugnaciones, de 1996, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, pero la original,
establecía que para el juicio de inconformidad, donde tú reclamas o impugnas actos y resoluciones que ocurrieron a propósito del proceso electoral, sobre todo en la jornada electoral. La ley de entonces hablaba de un escrito de inconformidad que presentan los representantes del partido político ante los órganos electorales, por ejemplo, ante una casilla, por alguna irregularidad que observan. Por ejemplo, dicen, mira, se dejó pasar personas a votar que no llevaban su credencial para votar. Fueron varias. Yo estuve viendo, fueron varias personas, fueron 4, 5, 10, 20 casos. Bueno, entonces, eso el representante del partido lo vio, no le pareció, por supuesto, hizo su escrito de conformidad, ¿sí? Su escrito manifestando esa irregularidad. Pero este documento es requisito de procedencia para interponer después del juicio de inconformidad. O sea, y no llevaba un escrito que podía declarar improcedente. Entonces, el tribunal, interpretando la norma, dijo, oye, pero eso puede ser un requisito que lo que vaya a originar es que los gobernantes, los gobernados, los importantes, rechacen esto y entonces la persona no tenga acceso a la justicia, te impide el libre acceso a la justicia. Por ahí me dicen que, a ver, ingeniero, ¿está usted ahí? Ingeniero Galván, ¿se encuentra usted? Porque me están diciendo que el audio no es claro, pero eso yo no lo puedo resolver, tendría que resolverlo. Déjenme ver si en algún momento podemos comunicarnos con él. Ingeniero Galván, ¿no está usted presente? No nos escucha, pues discúlpenme, pero aquí si esto no lo puedo resolver. Ojalá que puedan, voy a tratar de hablar más fuerte, a ver si eso les ayuda un poquito. Les decía, el tribunal consideró en aquella época que esto era un impedimento para el libre acceso a la justicia. Y entonces consideró que no había por qué poner al escrito de protesta como un requisito de procedibilidad. Esto originó que, como había distintos puntos de interpretación en otro asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tenía competencia para inaplicar normas, lo cual era cierto. No había, este párrafo no estaba en la Constitución. Y entonces dijo, no puede el tribunal interpretar normas constitucionales. Esto es una facultad exclusiva de la Suprema Corte en su artículo 105, fracción 2 de la Constitución, la fracción de inconstitucionalidad. Entonces, si esa disposición de este documento, el escrito de protesta, está como requisito de procedibilidad de la ley, se debe tomar como tal. Ya los casos que se resolvieron no tomándolo como requisito de procedibilidad, ya no les vamos a ir para atrás, porque sería en perjuicio de las personas que obtuvieron justicia. Pero de aquí en adelante ya no interpreta. Sin embargo, el propio legislador, en 2006, agrega en la Constitución este párrafo, y ahorita ya no hay problema. Ya está en la Constitución esa facultad de inaplicar. Y fíjate que nada más dice que, primero, que todas las salas pueden hacer, o sea, no es una facultad exclusiva de sala superior.
Pero lo que sí lo tiene dice que en tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero nada más informará, no solicitará su autorización, porque no dice que necesita autorización. Entonces, la Sala Regional Jalapa decidió inaplicar, debe avisar de inmediato a la Sala Superior qué norma fue la que no aplicó y las razones por lo que lo hizo, y Sala Superior tendrá que informar a Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque acuérdate que es la Sala Superior la que tiene la representación del tribunal, concretamente su presidente. Entonces él tiene que comunicarse con la Corte y decir que la Sala se aplicó tal y cual norma y lo que pasó. Pero nada más informa. En la misma Constitución lo dice informar para efectos de qué. Se entiende que no informe, pero no para que autorice. Ella cambió radicalmente el asunto de la inaplicación. Ahora bien, el artículo 6.4 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral replica, o sea, reproduce lo que dice la Constitución respecto de esa facultad, porque dice en el artículo 6, en su párrafo 4, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de sus funciones, podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la propia Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior del Tribunal Electoral informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ya me especificaban, la sala puede haber sido una regional, pero la que tiene que informar a la Suprema Corte es la Sala Superior. Por eso la Sala Regional de inmediato debe dar aviso a la Sala Superior de que procedió a evitar que por qué razón, y Sala Superior se encargará de informar directamente a la Sala Superior. La misma Ley General del Sistema de Medios nos dice que al artículo 10, los medios impugnativos previstos en esta ley serán procedentes en los siguientes casos. Y voy a tomar nada más el primero, inciso A. Cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la Constitución de las leyes federales o locales. Fíjate, ¿qué pasa si se requiere un medio de impugnación, el que tú quieras? Por ejemplo, un recurso, un juicio de conformidad, donde lo único que pide el promovente es que no le apliquen tal norma. No, eso sería improcedente, porque para eso está el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad. Por eso dice muy claro, los medios impugnativos previstos en esta ley, la ley de medios, serán procedentes en los siguientes casos. Y no son varios casos, pero me interesa el A. Dice A, cuando se pretende impugnar solamente eso, la no conformidad de la Constitución de leyes federales o locales, porque eso lo debe conocer la Corte en acción de constitucionalidad. El artículo 62, a su vez, de esa ley, dice, para el recurso de reconsideración son presupuestos los siguientes. Inciso A, que la sentencia de la Sala Regional del Tribunal haya resuelto la no aplicación de alguna ley materia electoral por considerarla contraria a la Constitución Política del Partido Mexicano. Entonces, yo le pido a Sala Jalapa, por favor no me apliques esta ley, no tiene acción de inconstitucionalidad, pero no me la aplique. Bueno, no, en el caso de que la Sala Jalapa, por ejemplo, decida, no, sí te la voy a aplicar, entonces se va a recurso de reconsideración y la Sala Superior será la que diga la última palabra. ¿Sí?
Lo mismo si dicen no te la voy a aplicar y la parte contraria dice eso está mal, debieron aplicarlo. Entonces pueden recurrir a la acción del recurso de reconsideración. O sea, el recurso de reconsideración para que resuelva la sala superior es procedente cuando lo que se está aduciendo es que se aplicó o no se aplicó la facultad de inaplicación de normas. En cualquier sentido, la aplicó o no la aplicó y alguien la aplica, cabe la reconsideración. Y aquí tenemos criterios del tribunal. Me interesaría mucho que ustedes pudieran leer lo que dice la jurisprudencia 19 del año 2012, de rubro: recurso de reconsideración procede contra sentencias de las salas regionales cuando inapliquen normas consuetudinarias de carácter electoral. Entonces, cuando la sala regional no aplique o aplique normas que se consideren inconstitucionales, pero sobre las cuales no haya un pronunciamiento de la Corte, cabe el recurso de reconsideración. Y por otro lado, tenemos la tesis 2 de 2022, el año pasado, que dice: en aplicación de normas partidistas, los órganos internos de justicia tienen facultades para inaplicar su normativa cuando sea contraria a derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Es curioso, un partido político tiene sus órganos de justicia, llámenle como lo llaman, comisión de justicia, o como quiera llamar, pero son lugares donde se va a hacer justicia interna, intrapartidista, entre los mismos miembros del partido. Y puede ocurrir que ya estando en conocimiento de un caso concreto aquí en el partido, observen que alguna de las normas que rigen al partido, sus estatutos o cualquiera de ellos, ya es violatorio de derechos humanos. Entonces cabe que no apliquen, que inapliquen. Pero fíjate que lo que están inaplicando son sus propias normas partidistas. No, claro, normas generales, no leyes, sino sus normas intrapartidistas. Las pueden no aplicar, pues se está extendiendo esa facultad a los órganos de justicia del partido político. Bien, después vienen las conclusiones, pero no les voy a mostrar con las conclusiones, ya las verán cuando tengan las láminas. Y entonces, bueno, pues vamos a dejar de presentar y no sé si ahora quieran hacer alguna observación, algún comentario, algo que les interese. ¿No ninguno? Ya el próximo lunes entrará a otro tema y creo que sí, ya no me corresponde a mí, pero les deseo muchísimo éxito en su diplomado. Y cuando tengan que realizar su trabajo bajo los parámetros que les indiquen, pues hagan un trabajo muy interesante, muy bien logrado, para que acrediten de la mejor manera su diplomado. Y espero verlos en alguna otra ocasión. Esta presentación se las voy a entregar el próximo lunes. ¿De acuerdo? Les agradezco muchísimo sus mensajes, sus manifestaciones. Y bueno, pues ya es la hora que vayan a comer, la verdad ya están muy tristes, pero pues que es viernes. Y entonces nos da la oportunidad de pensar en un sábado excelente. Yo espero que este fin de semana se la pasen, como dicen nuestros amigos argentinos, se la pasen bomba. ¿De acuerdo? Cuídense muchísimo y ya nos veremos en otra ocasión, ya verán. Me despido de ustedes con mucho cariño, mis amigos, pues si todavía anda por ahí, también me despido de usted. Dice que no mato le pasaba a su móvil, dice el ingeniero, ¿verdad? ¿Se acuerdan que me dijo que estaba mal su universidad? Bueno, pues les agradezco sus mensajes
y les deseo un bonito fin de semana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Todos, doctor. Igualmente. Gracias, doctor. Igualmente para usted. Gracias. gracias a las personas que Luego, doctor. que se los estimo muchísimo. Doctor, ¿Sí? ¿cómo está? Es que me moví porque me está fallando mi módem, pero aquí estoy. Sí, tenía, ya le dije que ya tiene tache para abajo, ingeniero. Se está cayendo el cielo acá, bien fuerte está la lluvia. Ya también, ¿verdad? Estoy muy cerca. Pero usted me dice, ¿ya cerramos la grabación? Perfecto. Bien. Disculpen todas las molestias. Le mando un abrazo, doctor.